tópicos de pelea, combos letales y golpes que desafían la física. Hoy nos sumergimos en el top 10 de los mejores artistas marciales de DC. Y no, aquí no hay superpoderes, solo habilidad pura. Y quizá algún que otro esteroide en el caso de Bane. Así que pilla tu refresco favorito y unas palomitas porque esto empieza. ¿Cuál será el mejor artista marcial de DC? Hagan sus apuestas, que empezamos enseguida. Y si crees que falta algún personaje al finalizar la lista, no dudes en ponérmelo en los comentarios para salir en la próxima. Que dé comienzo el top 10 artistas marciales de DC. En el puesto número 10 tenemos a Connor Hawke, hijo de Oliver Queen pero con menos flechas y más puñetazos. Connor Hawke es un experto en artes marciales y ha llegado a enfrentarse a luchadores de nivel mundial, incluso a Lady Shiva. Si tu padre fuera Green Arrow, también aprenderías a pelear rápido para que no te vean como el chico de las flechas. En el número 9 tenemos a Dick Grayson, Nightwing. El primer Robin. Creció bajo la tutela de Batman y evolucionó hasta convertirse en Nightwing. Su estilo es ágil, acrobático y con una precisión quirúrgica. Es el único que puede hacer volteretas mientras suelta una broma sarcástica sin perder el aliento. Definitivamente el luchador más cool de la lista. Y uno de mis favoritos. En el puesto número 8 tenemos a David Cain. David Cain es uno de los asesinos más letales de DC. Y seguro que ni siquiera sabes quién es. Él fue el encargado de entrenar a Cassandra Cain. Ha derrotado a oponentes que la mayoría evitaría incluso con una ametralladora. Es el clásico mi villano favorito de los artistas marciales, pero con una ventaja que podría acabar contigo en un abrir y cerrar de ojos. Literalmente. En el 7 tenemos a Bane. Fuerza bruta, inteligencia y un acento que cambia cada adaptación de cada película que vemos. Bane no es solo un tanque en combate, sino que también posee un estilo de lucha preciso. Y sí, sabemos que el veneno le ayuda, pero démosle crédito, ¿ok? Porque en muy poco tiempo la verdad es que el tío logró hacer lo que pocos han conseguido, romper a Batman, en sentido literal, literal. De hecho, ese movimiento se llama hacer un Bane desde entonces. En el número 6 tenemos a Ra's al Ghul, el hombre que no sabe cuándo retirarse. Gracias a su fórmula de la inmortalidad, Ra's al Ghul ha perfeccionado su combate durante siglos. Y aunque no lo parezca, podría vencer a muchos héroes en una pelea justa. Pero claro, también puede usar a la Liga de Asesinos para ayudarlo. Es el clásico jefe final. Astuto,
estratégico y también algo tramposo. En el puesto número 5 tenemos a Bronze Tiger. Si este tipo estuviera en Mortal Kombat, lo banearían por estar demasiado roto. Bronze Tiger es un combatiente que ha derrotado a varios de los mejores luchadores de DC, incluyendo a Batman en más de una ocasión. En la serie de Arrow le interpretó Michael J. White, que, por cierto, le pega un montón. En el número 4 tenemos a Val Almor, también conocido como Karate Kid. Su nombre puede sonarte a una película con título ochentero, pero Val Almor es otra historia. No tiene superpoderes, pero su dominio de las artes marciales le hace enfrentar a personajes con fuerza sobrehumana y salir victorioso. Básicamente, al tipo al que no quieres desafiar en una pelea en un callejón oscuro. Ponme en los comentarios siquiera si sabías de este personaje, porque yo creo que no. En el 3 tenemos a Deathstroke. ¿Se os parece a alguien? Bueno, ya hablaremos en otra ocasión de ello. Si los reflejos, la precisión y la estrategia tuvieran un hijo, se llamaría Deathstroke. Slade Wilson es una máquina de combate que combina habilidad táctica con fuerza sobrehumana. Batman le ha ganado, sí, pero no sin antes recibir una somanta de host. ¡Pum! En tu cara. Maneja todo tipo de armas con una precisión que da hasta miedo. Lo único que me pregunto realmente, ¿para cuándo una película de este pedazo de villano? Venga, estáis tardando, DC. Dejad de hacer versiones cutres de Batman y del Joker y poneos con este pedazo villano. Ocupando el puesto número 2 tenemos a Richard Dragon. Oye, ¿quién es Richard Dragon? ¿De verdad no lo sabes? Es el maestro de maestros. Richard Dragon ha entrenado a algunos de los mejores combatientes de DC, incluyendo a Bronze Tiger y a Lady Shiva. Su nivel de las artes marciales está en un punto donde podría abrir su propia escuela y seguir pateando traseros en su tiempo libre. La única duda realmente es por qué no hay película de este tío. Se acerca el momento. Ya llega. Vamos a saber quién es el número 1 y es... Venga, ¿creías que era otro? Por supuesto que es él. Es el Caballero Oscuro, el Guardián de la Noche, claro que sí, Batman. Y es que sabías que estaría aquí. Dominando múltiples estilos de combate y con una preparación absurdamente brutal, para cada pelea, Bruce Wayne es el peleador definitivo. Si hay un arte marcial, él la ha aprendido. Si hay una estrategia, él la ha usado. Si hay un villano, él lo ha vencido. Y si no, lo va a vencer ahora, no te preocupes. Enfrentándose a todo tipo de enemigos con y sin poderes y siempre saliendo victorioso. Da igual si es 1 o 20 oponentes, sabes que él va a utilizar su técnica y su habilidad para cargárselos a todos a hostia. Y es que Batman no tiene poderes, no nació siendo especial. Es solo un hombre que decidió nunca rendirse, que transformó su dolor en fuerza y el miedo en su aliado. Nos enseña que no necesita superpoderes para marcar la diferencia, solo determinación y disciplina. Así que levántate tras cada caída, sé tu propio héroe y recuerda, la oscuridad no es el final, es donde nacen los valientes. Si te inspiró este mensaje, suscríbete a mi canal y dale like al vídeo. Vamos a seguir creciendo juntos.